No, yo ahí te iba a preguntar yo, en relación Ujú, a la oposición también, porque creo que hay un concepto que en otros países no tiene ujú, tanta importancia en Venezuela y que está muy relacionado con la oposición, que es la diáspora. ujú. Entonces, ¿cuál es el papel de la diáspora y o sea, cómo se organiza la diáspora fuera de Venezuela? Porque es una cosa que, por ejemplo, aquí en España sabemos que hubo mucha inmigración después, o sea, durante la dictadura, sabemos que hubo mucho trabajo, por ejemplo, tras Ujú. la transición, que se emigró fuera y demás, pero el papel de esa diáspora española se entiende simplemente como, bueno, unos eran exiliados políticos, otros eran trabajadores y ya, no entramos más en detalle. Pero la diáspora venezolana, ¿cómo se organiza? ¿Cómo hace oposición desde fuera? Claro, la ¿Cómo organización Bueno, funciona? interna, externa de las comunidades sí, exteriores. bueno, yo creo que ya podemos de repente Lorenzo y yo tener fechas distintas, pero yo creo que hay dos etapas. La diáspora que sale precisamente en oposición y en búsqueda de un modelo diferente de país, es decir, que no encuentra en la situación del país una, una, un proyecto de vida realista o un proyecto de vida próspero, y luego está evidentemente la que deriva de una crisis humanitaria interna. Que ahí mezcla todo, Sí, porque ahí mezcla muchas, todo, claro, ahí efectivamente. y yo pondría dos fechas, ¿no? De puntos para que la gente se ubique. 2015 y 2017. Años en donde se acumulan muchísimas protestas. Ya es una época post-Chávez, es decir, Chávez Sí. muere, su imagen, toda la mitología alrededor de él, pues tambalea porque el gobierno tiene, o sea, se come de frente toda la mala gestión de Chávez y tiene un país que ya no tiene los recursos que tenía o que no los ha sabido gestionar o no lo han querido gestionar, mejor dicho. Y claro, esas son dos etapas en donde tienes mucha gente, ¿no? De oposición que se opone al régimen, ya sea a nivel más ideológicamente marcado o sencillamente por una cuestión estructural. Y luego tienes un 2017 en adelante, ¿no? Y sobre todo también con la pandemia paró un poco, pero tienes un 2017 en adelante donde sale todo el mundo. Pero porque no se aguanta la situación. Estamos hablando de las colas del hambre, estamos hablando de la represión generalizada, no porque años antes no lo hubiera, sino porque ya hay un punto de quiebre. ¿No? Ya. Y evidentemente, aquí vuelvo a lo de la oposición. Es, hay muchas lecturas con la oposición, ¿no? Desde que son cómplices estructurales hasta que sencillamente se les ha, o sea, el gobierno ha sido capaz de desarticular todas las redes de apoyo o las redes de reacción, ¿no? Política que puedan tener. Yo creo que aquí hay dos cosas. En la diáspora se ha organizado un sentimiento general de evidente, ¿cómo se diría?, de evidente confrontación al gobierno. Es decir, hemos salido porque hay una situación país inaguantable. Culpa de esta gente, de esta gestión. Ahora, aquí hay que ver precisamente estas dos etapas. Una cosa es las primeras, ¿no?, oleadas de gente que sale y lo que quiere y logra en gran parte es visibilizar la tragedia de Venezuela. Y la otra que ya sale apurada y sobre todo que es la que crea la crisis migratoria en la región, con Colombia más de 1 millón de personas, las que llegan a Chile, Argentina, Perú, etcétera, que es muchísima de esa gente, incluso estando activamente en política, porque el venezolano y el latinoamericano en general es muy político. Muchas de esas personas lo que están concentradas en sobrevivir. Y de hecho en España pasa mucho esto. Por mucho que estemos Efectivamente. implicados, tienes gente que lo que está pensando es en integrarse y sobrevivir. Entonces ya la parte política se decae. Sobre todo, y vuelvo al tema de oposición, porque las interpretaciones que hay de los partidos de oposición, no de la idea de oposición, sino de los partidos de oposición, pierde mucha legitimidad porque no se ve una salida clara, no se ve un proyecto político alternativo, no en el sentido de lo pueden hacer mejor, todo el mundo sabe que lo pueden hacer mejor, pero no se ve una ruta. Claro. Y el liderazgo decae o en problemas de corrupción, o en problemas entre ellos de egos, o en problemas de que no hay una agenda. ¿No? Eso no quiere decir que no haya gente ahí, pero bueno, te lo paso. No, el problema yo creo que es en la fuerza está la unión. Pues evidentemente aquí la unión es un poco Carente. diversificada, Sí, hay sí. carencia de esto en lo que es. Yo creo que lo que nos une a los venezolanos afuera en el exilio es nuestras familias que tenemos allá, el sentimiento nacional, porque me guste o no, hay un sentimiento nacional el día de mañana. Sí, Si sí, mi sí. país me necesita para ir a prestar el servicio, porque tengo que ir a reconstruir el país, yo estoy dispuesto a hacerlo, porque es un sentimiento nacional de que mi país en el 2000 tenía las mayores perspectivas de auge que podía existir y pues no lo hay. Entonces yo creo que eso es lo que nos une a los venezolanos, más allá de que haya una oposición o que hay que... No, es luchar. Si David contra Goliat, pues es esto mismo. Los venezolanos afuera estamos
luchando por ese cambio, pero el cambio el día después de mañana, el día de, hay que planificarlo también. Claro, ¿y vosotros creéis que los encargados de planificar ese cambio, más allá de lo que es la regeneración total del país y esa oposición que comentabas, que más allá de la política, si que está en duda en su funcionamiento o no, pues está también la oposición ciudadana? Y mucha atención se centra también en los jóvenes, en las nuevas generaciones, en lo que puede suponer también pues ese giro 360 a la situación del país, que no sé qué pensáis que puede ocurrir con ellos, porque no sé qué papel pueden tener las nuevas generaciones en ese sentido. Porque si al final también existe la posibilidad de ir fuera y la diáspora, que al final yo creo que para los jóvenes es algo tentador, teniendo en cuenta lo que les espera allí, pues no sé cómo cambiar esa tendencia, si existe una tendencia marcada. Yo considero igual como lo vienen haciendo los jóvenes hoy en día, pues deben actuar con valentía, liderar cambios, promover la democracia, la libertad y sobre todo la esperanza. Ahora mismo los jóvenes nos organizamos como en el 2014, lo volvemos a hacer y lo seguiremos haciendo y nos seguiremos reinventando cada día más para buscar ese horizonte, ese amplio margen que necesitamos para salir adelante. Los jóvenes hoy en día, yo creo que la diáspora en el exterior, no voy a denigrar tampoco los que están en Venezuela, que con muchas dificultades salen adelante, salen a estudiar, salen a prepararse, pero creo que los que estamos afuera también tenemos ese deber con el país en esos conocimientos que tenemos, tú con relaciones internacionales y todo tu conocimiento, en mi caso, pues ingeniería o ciencias políticas, ir a prestar el servicio. Si tengo que ir a preparar un plan de gobierno o un plan de mejora de la carretera X, pues ahí estaré. Para mi país, ahí estaré. Por ti sí voto, ¿eh? Ya, yo, de hecho, además, creo que deberíamos tener el sentimiento que ha descrito, bueno, el sentimiento, la aspiración que ha dicho Lorenzo. Yo lo que pasa es que en esto sí soy un poco, o me quiero creer un poco más nihilista, en el sentido de, hay varios retos, no digo porque Lorenzo no los tenga, sino en el sentido de que justo para lograrlo hay un reto fundamental y es, claro, entre la estructura política que haga una transición, sea mañana o sea cuando sea, que ha estado ahí de frente, para bien o para mal, qué tipo de captación de talento de fuera, qué tipo de mecanismo de captación de talento de fuera y además qué tipo de delegación de poder, es decir, viene Lorenzo de fuera, una persona preparada que ha visto otros modelos, que ha visto otra cosa, otra experiencia fuera del país, ¿qué puesto le damos? ¿Qué responsabilidad le damos? Más allá del asesoramiento técnico, que puede ser muy... que así sea dar clase para incentivar a las nuevas generaciones, a educarlas, a llenarlas de conocimiento, de nutrirlas de conocimientos, porque ten en cuenta de que están estancados, para bien o para mal están estancados. Sí, totalmente. Juan Andrés, pero la cosa es, el atrás. que planifique, el que tú y otro vayan a las universidades, a mí lo que no me queda claro, y no lo he visto claro en ningún plan, que obviamente también es difícil, o sea, tampoco puedes llegar con el plan perfecto de un día para otro, ¿no? Pero a mí lo que nunca me ha quedado claro es primero qué mecanismo va a haber, porque hay una cosa que sabemos ambos, y es, primero hay que salir del régimen que hay. O sea, ya no puedes planificar en base ni ejecutar sin salir de ello. No puedes hablar, no puedes... Efectivamente. Mira, a mí me da mucha tristeza de que el joven venezolano esté pensando en política y no esté pensando en un libro, en una lectura, en un estudio, porque es lo que nos ha llevado a este régimen. Sí, a la polarización. A la polarización y a buscar, a estar en calle protestando cuando puede estar en una aula de clase adquiriendo tantos conocimientos y tantas cosas que hay en la vida. La tecnología avanza, todo avanza. Mira esta inteligencia artificial. Sí. Bueno, toda esta información es escasa ahora mismo en Venezuela. Entonces, en vez de estar en una manifestación protestando porque le falte agua, le falte el techo, le falte la comida, porque hay que ver eso, o estudias o sales a protestar. Claro, son etapas. Yo estoy de acuerdo. Hay un tema que para la regeneración democrática de Venezuela, si se llega a dar, es pasar de esa fase de combatiente a la fase de, vale, ahora a repartir los roles, porque aquí necesitamos profesores, escritores, albañiles, ingenieros, etc. Entonces, esa regeneración lleva tiempo y lleva un plan que, vuelvo y digo, yo no veo claro en ningún partido desde hace años de oposición, no solo porque no sea realizable ahora, que eso es lo obvio, sino porque no se tiene ni siquiera la noción. Porque aquí hay un hándicap muy importante y es, las personas que luchan adentro y están, ¿no?, en el debate al menos, de cómo debería ser el país, no han visto nada fuera. O sea, nosotros ambos nos hemos criado, la mayor parte de nuestra vida, con el modelo del chavismo.
para bien y para mal. Es decir, para lo que surgiera de debate político y de activismo político, como para mal para todo lo demás. Entonces, una de mis preocupaciones no es que yo crea que sepa más que ellos que están allá llevándolo, pero yo creo que la apertura de diálogo, que muchas veces las damos por hecha y es difícil de organizar, debe darse entre los que estamos fuera, no necesariamente yo, puede ser Lorenzo, que seguro lo tiene más claro, o mucha gente en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, que ha visto otra cosa, que ha salido, porque yo creo que Venezuela es bastante etnocéntrica en el sentido de decir, nosotros somos los mejores del mundo. Bueno, los mejores del mundo y mira lo que tienes. Entonces, el haber aprendido cómo se mueven otros países, para mí y para mal, porque todos tienen problemas, y qué tipo de soluciones hay, esa conversación de esta gente que está afuera, qué ha aprendido y cómo la traemos y dónde la ponemos. Porque alguien tiene que decidir eso, de es que este va a dar clases aquí, eso, ¿quién lo va a decidir? ¿Qué legitimidad va a tener eso frente a la diáspora? Porque la diáspora tiene sus propios liderazgos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a combinar eso del que el coordinador de Madrid o de Lima que haya organizado a los venezolanos allá vuelva con qué, para qué y dónde? Entonces, esa conversación, que es muy difícil, digo, o sea, yo no lo estoy diciendo como si se pudiera hacer en 2 días, pero esa conversación, quiero creer, ahí sí me voy a poner idealista, tengo la esperanza de que mínimo el proyecto que hay ahora de transición, o sobre todo de algún tipo de ruptura con el chavismo, o sea, de pasar a otra etapa, mínimo lo tenga en cuenta, ¿no? Porque una cosa es que lo hayan hablado 2 veces entre María Corina y otro, y otra cosa es que ya empiecen a trabajarlo. Y eso es fundamental porque la regeneración democrática, como ha dicho Lorenzo, no va de mantener el espíritu combatiente. O sea, eso es lo que caiga y haya una transición clara, eso se acaba y pasamos a otra cosa. Pasamos a una cosa, reconstruir, y yo diría incluso más, construir un nuevo país, no volver a lo que tuvimos. No, eso ya no existe y no va a volver. Es construir una...